a la gente que lo está pasando mal, ¿no? Entonces, pues tienes que vivir esos 23 años recorriendo esos lugares. Creo que es una canción que anima, ¿no? Que te hace, te emociona. Si de pequeño te preguntaban qué querías ser de mayor, ¿qué decías? Reportero de guerra. Pero es una palabra como muy... Parece, para mí me resulta una palabra muy romántica, muy... y que yo a veces no me creo que hago cierto tipo de trabajo, ¿no? Entonces eso parece mucho más la gente que... ¿no? Pérez Reverte, José Luis Márquez, que fue su cámara, yo lo conocí cuando estuve uno de los primeros años en Palestina e Israel, ¿no? Esta gente que son lo más. Y he tenido suerte de poder compartir con esa gente que era lo más y que son verdaderos reporteros y reporteras de guerra y de los que me ha tocado aprender sobre el terreno, ¿no? Y con mi padre, que José Luis Rojas, JL, ¿no? Que le decían Todo en un Lanzarote, referente. fue que enseñó a muchísima gente, ¿no? En la calle. Esta profesión se aprende en la calle. Y él de niño me puso una cámara en el cuello y, ala, para adelante, te pones ahí, haces esta foto. Y mi padre se juntaba con toda esta gente que eran referentes de la información, gente que estaba sobre el terreno y yo quería hacer ese trabajo de alguna manera, ¿no? De hecho, veía su informe semanal o crónicas que hablaban de los reporteros en esas guerras en Centroamérica, cómo se cubría, que iban con su bandera blanca y que los mataban, ¿no? Entonces, con... nada, en el año 2002 cogí mis 4 perrillas, mi mochila, 5 contactos en Palestina e Israel y para allí que me fui. ¿Te llamaron loco? ¿Te dijeron loco? ¿Dónde te metes? En principio no. Mi madre me decía siempre, ¿por qué no vas a sitios normales? Vale, mamá, perdón. Y no, siempre en mi familia nunca ha habido eso de frenarme, de... No, no sentías eso. Siempre intentabas contar, sobre todo ya cuando ya empezabas a hacer más continuamente, en el momento que te ibas, ¿a dónde vas? No antes, porque claro, te digo a ti, oye, que en un mes me voy a ir a Ucrania. Entonces ya vives con la tensión de que te vas a ir. Entonces casi en los últimos días voy contando, porque me va viendo que voy preparando cosas, ¿no? Pero hasta el día que me voy, de hecho, cuando fui a Gaza en el 2014, a mi madre y mi familia se lo conté, estaba aquí, que me voy mañana. Porque Gaza era el momento del 2014, fue ese ensayo bestial que hizo Israel sobre la población gazatí y que hemos perdido esos 11 años en ponerles en su lugar. Y fue de 51 días de ofensiva a 30 en un verdadero infierno y ahora es el apocalipsis total, ¿no? En lugar. ¿Cómo te has ido preparando en aquella primera llegada cuando te coges tus cosas y te plantas en el primer destino? ¿Por dónde se empieza? En principio, los que empezamos en esta profesión hay que hacer mucho contacto, ¿no? Y que te hagan caso. Yo es que recuerdo cuando me fui a Palestina e Israel la primera vez, me fui con 5 contactos, de los cuales 2 fueron los que me dieron un poco de chance y solamente uno el que me funcionó, ¿no? Que te ayudaba a decir, vale, los transportes están aquí, estos lugares, cómo te mueves. En un momento muy convulso, el año 2002, que era la segunda intifada. Todavía vivía Arafat. Entonces ya uno que es un poquito mayor, solo un poco, no te pases tampoco tanto, ¿no? eh, Somos parte de esos testimonios de la historia, ¿no? En un momento determinado. Yo llegué allí cuando fue una operación militar que durante un mes Israel bombardeó la Mucata, la sede administrativa, es como si asedian la Moncloa o el gobierno de Canarias, ¿no? Y la Basílica de la Natividad durante un mes. Yo llegué varios días después, un desastre todo aquello, y Arafat se fue a dar un baño de masas a Belén y un viernes de rezo a Ramala. Entonces uno que hablaba español porque estuvo comerciando entre Brasil y Argentina, me dice, ¿va a venir Arafat a rezar? Dice, ¿de verdad? No sé. Entonces ves que viene seguridad y ese señor que se baja del coche y te da la mano y te invita a entrar, hace su posado, su foto, sale fuera y yo tiré mis zapatos en la mezquita por ahí, digo, ya los recuperaré en algún momento. Y fue un momento de eso. Y además fue la última foto de este señor fuera, porque después ya hubo una operación de una noche entera que casi destruyen toda la ciudad administrativa. Casi esa noche matan a Arafat. Y fue prácticamente una de esas últimas fotos, por no decir la última, en libertad. Es decir, cuando llegaban mandatarios a la Mucata, los saludaba en la puerta, en las escaleras y se metía adentro porque estaba amenazado. Entonces, todos esos momentos que son momentos que te van marcando y te preparas sobre el terreno muchas veces, ¿no? Y bueno, esos consejos, vas conociendo gente y vas haciendo tu red de contactos, ¿no? Vamos a fijar la mirada en varias fotos que nos has traído. Por ejemplo, has traído aquí un regalo para el equipo. Cuéntame de ella. Descríbeme la foto, porque es una protagonista muy joven, Sí. con armas. ¿Dónde fue tomada? En Siria, en el Kurdistán iraquí, en el Kurdistán iraquí, sirio que diga, le llaman Rojava.
quizás el Kurdistán iraquí tuvo cierta independencia después de la guerra del Golfo y tal, pero el sirio no. Entonces, en ese momento de avance del Daesh, ¿no? Que perdió a Assad cierto poder en el norte, le sirvió a los kurdos para intentar hacer su realidad. Todas las mujeres en ese momento que estaban casadas por obligación tuvieron una ley que se divorciaron. Y con 16 años ella se divorció. Y la gran mayoría de chicos y chicas se fueron voluntariamente al frente. Después sacaron otra ley en plan, a ver, los jóvenes a estudiar hasta los 18 y después tú ves lo que puedes hacer. Pues estos chicos y chicas llegaban al frente a formarse con sus zapatillas y su ropa y después un uniforme. Ella murió con 19 años, al año siguiente de hacer esa foto. Estaba en una posición de combate, un coche del Daesh explotó y ella murió. Un año antes hice su foto y bueno, pues la historia de las mujeres, la revolución de la mujer y tal, ya está muy contada. Bueno, tu foto interesa o no interesa, pero cuando ella muere, yo estoy llegando a Jerusalén en el año 16 y empiezo a enterarme que muere. Pero esa foto ya estaba en manos de miles de alumnos y alumnas en Canarias. Hablan sobre ella, sobre la revolución de la mujer. Las chicas jóvenes con los chicos luchaban en el frente, pero las mamás en las plazas de los pueblos, de las aldeas, van con un Kalashnikov porque mañana pueden entrar 100 o 1000 combatientes terroristas del Daesh y masacrar a la población porque les dejamos solos. Entonces, esto va en un sentido, todos somos familia. Entonces, a veces se suele hablar de eso, ¿no? Que somos, el ser humano es muy inteligente. Realmente no somos lo que somos gracias a la inteligencia, sino a cooperar entre nosotros. Comunidad. Ahí está. Y hemos olvidado esa parte. Entonces, ella muere con 19 años y en general los medios cuentan como muere la Angelina Jolie kurda. O sea, ella no está luchando ni otras chicas porque vean que eran bonitas, sino porque yo puedo luchar, pero puedo gobernar. De hecho, una de las leyes que instauran los kurdos allí es la paridad por obligación, por ley. Si aquí hay una directora, tiene que haber un director. Si hay un alcalde, una alcaldesa. ¿Para qué? Simplemente para que las próximas generaciones entiendan que hombres y mujeres pueden luchar y combatir y también gobernar y gestionar eso, la sociedad. ¿En qué te fijas para tomar una foto, un relato fotográfico? Em, Porque siempre hay un marco que tú ejerces en el que no hay exhibicionismo, hay derechos humanos, hay un anhelo que en esa fotografía haya una reivindicación del derecho de los derechos humanos. Pero gran parte, y sobre todo los últimos años, estos 4 años casi en Ucrania, ¿no? Y acabo de llegar la cuarta vez, em, gran parte de mi trabajo, y creo que esa tiene que ser la base del periodismo también, de la información, tienes que convivir en el lugar para contar y trasladar lo que ocurre. Prácticamente muchas veces en estos años en asentamientos de migrantes, que no le podemos decir campos de refugiados porque no reúnen las condiciones, en Calais, norte de Francia, en Ucrania, en, en muchos lugares convivir. Pero aparte de eso, contar que la imagen que estamos haciendo después tiene que servir con un fin social para entender eso, los derechos humanos. Y casi siempre muchas de las imágenes son un instante. O sea, muchas veces dice, bueno, la técnica, digo, pues yo creo que al final para mí es un 1% técnica, un 99% potra. O sea, hay imágenes que son un segundo. Esa imagen en la trinchera de Asia es un segundo. La imagen de una niña súper bonita en una escuela de las Naciones Unidas de la UNRWA, mi primer día que entré en la ofensiva del 14 en Gaza, aparece de la nada una cara súper bonita y es un segundo que son tres imágenes y una es la que queda una sonrisa inmensa a pesar de lo que todo hay alrededor de ella es muerte y destrucción. Entonces siempre es curioso porque intentas mostrar ese, esa otra parte, ¿no? Porque para ti aquí y general para la hay que trasladar a la audiencia, pues hoy no, hoy han bombardeado Kiev, 25 muertos y ya está, ¿no? ¿Qué hay después de eso y antes de eso? Entonces es sacar un contexto de que en la guerra hay vida, aunque parezca una obviedad, entonces es trasladar esa parte. Porque Y hay cierta anestesia también de alguna forma. sí, Con todos los flashes que tenemos, y especialmente en estos dos últimos años, además de Ucrania, con la ofensiva de Israel ujú. sobre Palestina, sobre Ciudad de Gaza, por mucho que nos llegara al móvil vídeos absolutamente atroces, había cierto punto de que entiendo también el ser humano de tener que, por modo de supervivencia, poner el piloto automático, pero qué peligroso que nos anestesiemos a esas imágenes, ¿no? Porque hemos perdido una primera parte que es la pedagogía, el entender las situaciones y las cosas que ocurren, ¿no? Yo a los ucranianos les decía, yo estoy aquí ahora, pero hace 23 años, 20 años, tú no imaginabas que ibas a tener una guerra a gran escala, ¿no? Mm, y eso es una percepción, dices, pues tienes razón, ¿no?
O sea, la importancia de los derechos humanos hoy, desde una sociedad en la que, entre comillas, lo tenemos todo garantizado, pero solamente cuando pasa algo nos damos cuenta que no todo es tan perfecto. Y está muy bien, muy fácil hablar de diplomacia cuando las bombas no caen sobre ti. Claro. Eso es muy importante, porque a veces la equidistancia mata muchísimo. Y eso es la ignorancia. Es muy bonito cuando te encuentras un papá por la calle y dice, le diste una charla a mi hijo. Y dice, digo, "Oye, es que me va a contar". Dice, no, no, ahora es mi hijo quien me explica a mí lo que yo veo en la tele. Porque no solamente contamos que esta foto está hecha en Gaza, en un colegio de Naciones Unidas, que es un crimen de guerra, que es un colegio en el cual sabemos perfectamente que allí no había armamento, no había nadie que pudiera hacer algo terrible desde allí. ¿Por qué? Porque yo estaba allí. ¿Por qué lo sé? Porque yo estaba allí. ¿Tú estabas allí? No, yo sí estaba. Entonces podemos contar, igual que ocurre en Ucrania, ¿no? O sea, ¿cuál es el comunicado del día? El Kremlin dice que ha bombardeado este lugar en la ciudad de Mykolaiv porque es un sitio donde había armamento. Entonces, no, desde Kiev dicen que no, que era un colegio. Pero yo estaba allí y sé que es un colegio. Y porque además en esta foto en concreto de esta niña en el colegio de la UNRWA en la Franja de Gaza, pues se ve, por ejemplo, todo lleno de escombros, indudablemente, Ujú. pero una pizarra. O sea, había un deseo de cotidianidad ahí, un vamos a escapar, vamos a hacer de alguna forma como que nada está pasando, vamos a intentar darle algo de día a día a todo este horror. Y aquí está ella con su ropa, que tiene un dibujo, un muñeco en la camiseta. Y la guerra lo destroza todo, la guerra Claro. lo destroza todo, el horror, y cuando se habla de paz también, y lo hemos hablado en este asunto con la guerra de Gaza en más de una ocasión, la invasión en Gaza, claro, ¿cómo hablar de paz cuando todo está destruido? Claro. Los colegios de Naciones Unidas en ese momento, por ejemplo, y ahora también se convirtieron en hogares. Entonces, los hombres y adolescentes dormían en el patio, pero el aula era un sitio para los niños pequeñitos, las niñas pequeñitas, las mamás. Un poco de intimidad y de eso de dibujas en la pizarra, haces que el lugar parezca un hogar, igual que puede ser una caseta de campaña en mitad de la nada o unos toldos en Grecia, donde ves la gente pasando esa Navidad que me tocó allí del año del 17 al 18, ¿no? Como intentar convertir un lugar horrible donde tú no desearías tener ni a tus hijos ni a tus hijas, donde nadie desearía estar, pero que mucha gente de repente por sorpresa se ve así, ¿no? Y claro, bombardear un colegio de Naciones Unidas es un crimen y mata gente inocente. Creo que era Lobo el que decía, el soldado profesional es el que causa menos víctimas civiles. Y justo, ¿no? El 11 del 11 del 14 se cumple el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial, perdona. Ahí se hizo la Convención de Ginebra, porque fue una guerra tan atroz que hubo que hacer como leyes, ¿no? Se combate pero no se asesina. Y estamos viendo prácticamente ejecuciones en el frente de combate en todas las guerras, ¿no? Donde las reglas más básicas, porque no me interesan, no las cumplo. Pero como eres amigo mío, pues te voy a dejar que pases, ¿no? Lo mejor es no tener amigos violentos. Entonces tenemos más fácil de poder gestionarlo, ¿no? Pero en el contexto en el que estamos, en el que se han impugnado muchos de esos acuerdos que nos habíamos dado, aquí, por ejemplo, hay otra foto, en este caso Ujú. en Ucrania, en el Liceo Arkas Mykolaiv, em, destruido. Ahí está. Pues los centros educativos se han convertido en un objetivo del ejército ruso en Ucrania. En esa foto está al lado Regina con su bandura, que nos dio un regalo súper bonito este año, el día 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz, desde el Teatro de Mykolaiv, que lo bombardearon en el año 22, el Día Internacional de la Paz, en esa noche madrugada. Pues bonito que en el 25 de repente ella toque el arrorró, nuestro himno de Canarias, adaptado a la bandura desde un lugar de guerra, ¿no? Para darnos un regalo inmenso, ¿no? Hemos seguido esa historia de una joven que se llama Regina desde hace unos años en su camino, que es un relato de la vida, ¿no? De cómo es, tengo que abandonar la ciudad porque hay bombardeos, pero tengo que volver a mi ciudad y estudiar una carrera musical online. There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere
Someway Over the Rainbow, este clásico. ¿Dónde te lleva? ¿Por qué lo has elegido? Muchas veces, no tiene nada que ver muchas veces con la película, que la he visto muchas veces, pero es por el sonido, ¿no? Entonces Judy Garland incluso también hacía esa apreciación de que mucha gente se emocionaba a escuchar esta canción porque es como una evasión. Las personas que... a mí me toca luchar con la depresión. O sea, es una compañera de hace un tiempo que a veces hay momentos que me rindo, ¿no? No puedo y no puedo. Entonces, el estar mal es una, a veces, normalidad, ¿no? Y no toca otra cosa, ¿no? Porque es muy duro volver. Y creo que en esta canción está ese punto de evasión, ¿no? Ahí creo que hay sitio, sobre todo cuando hemos convertido la amabilidad en heroísmo. Creo que hemos bajado el estándar, pero muchísimo, ¿no? La amabilidad, el ayudar, tal. Y eso me he encontrado en mi trabajo. Gente que lo está pasando horriblemente mal, y niños y niñas que tienen razones para ser mal educados y que están dando lecciones de humanidad, de comportamiento y de dar las gracias a un maestro o una maestra que viene a jugarse la vida para darle educación. Y aquí me encuentro en situaciones a veces que son así. Entonces es una canción que me emociona muchísimo en ese sentido, ¿no? Porque habla de esa evasión, de que puede haber algo más bonito para allá, ¿no? En otro lugar. ¿Y en qué momento nace Paz en Construcción? Cuando empiezo a hacer este trabajo en el 2002, hacemos una primera exposición que se llamó Palestina e Israel, dos pueblos condenados a entenderse, que la gestiona mi padre. Esa era una exposición fotográfica. Y ahí vienen alumnos y alumnas de centros educativos. Y empiezo a entender que mis fotografías tienen más sentido en manos del profesorado. Entonces, que ellos investiguen. Es muy bonito. Una vez aquí, el César Manrique, de aquí de Las Palmas, una tarde me empiezan a llamar por teléfono para pedir información porque habían dicho que tenían que hacer un trabajo sobre mí, sobre tal. Y al día siguiente la profesora me llama para pedirme disculpas porque ahí sabía que fue tan bonito de que fueron a la fuente. O sea, fíjate lo que hablamos de las noticias falsas. Encontraron mi teléfono porque es público, supieron encontrarlo y, y de fondo se oía la vocecita, la mamá empujando, pregúntale. Y eso fue muy bonito, ¿no? Entonces, en estos años que miles de alumnos y alumnas hayan entendido un poco más a través de estas fotos qué es el significado de dónde están, por qué están en un cole, que no vienen solamente a aprender matemáticas, lengua, y te habla una persona que es disléxico con discalculia, o sea, paquete completo, que mi tiempo de estudiar, de educarme fue muy difícil, ¿no? Y yo soy quien soy hoy gracias a mis profes, porque me dieron esa varita mágica de decir, vete por aquí, este truco, y eso es importante, ¿no? Te voy a presentar a mi compañera Andrea Pérez. Hola Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias. Porque te vamos a someter a un test. Vale. Pero no te lo Estoy esperabas, preparado. ¿eh? Estoy Tranquilo, preparado. tranquilo, Alberto, no pasa nada. Yo te comento, hay que responder unas preguntas breves, pero Vale. podemos matizar si hace falta. Vale. ¿Estás preparado? No, pero vamos. Bueno, vamos allá, no pasa nada. Si tu cámara hablara, ¿qué crees que contaría de ti? Madre mía, ¿dónde me he metido? Muy bien. ¿Qué no se ve en una foto, pero siempre está ahí? Las emociones. Es muy importante. ¿Qué animal serías y por qué? A veces quiero ser un gato ¿Por qué? para esconderme Ah. y verlo todo desde arriba así y juzgar. No sé si en el día a día sueles hablar, trabajar con la inteligencia artificial, No, ¿no? intento buscar inteligencia real. Que la inteligencia artificial finalmente es únicamente un programa informático. Como siempre Entonces- decimos aquí, tiene que haber una mente humana detrás y por eso ahora vas a hablar con ella. Madre mía. Buenas tardes, soy Bencharo, encantado de conocerte, Alberto. Muchas gracias. Vamos allá. ¿Qué lugar del mundo te falta por retratar? Uf, me gustaría ir a tantos sitios, pero como decía mi madre, vete a sitios normales, ¿no? Pero yo creo que ahora a veces siempre vuelvo a lugares que a veces no se habla de ello, por eso continúo con ese compromiso de seguir visitando Ucrania, como hice mucho tiempo antes, intentando hacer pedagogía sobre Palestina e Israel, ¿no? Que hemos fallado en esa. Y me gustaría volver a Ucrania en paz. ¿El mejor consejo que te dio otro fotógrafo? Mi padre siempre deja la última foto porque hablamos de digital, no, hablamos de analógico, por si acaso pillas algo en el camino, ¿no? ¿Cuánto hay de suerte y cuánto de instinto en una buena foto? Es un 99% de potra, impresionante, y un 1% de técnica. Me van a matar los compañeros y compañeras, pero es lo que hay. ¿Alguna foto fue tan dura que no pudiste mirar mientras la tomabas? Uf, sí, especialmente en uno de los últimos reportajes en Ucrania, cuando estás viendo que sacan a niños debajo de los escombros, pero tienes que contarlo. Y cuando ves una mamá que incluso abre ese saco para darle un último abrazo a su hijo, o sea,
eso es muy duro, y ver un féretro de una mujer que perdió a su marido en el frente y que a pesar de eso se fue a luchar y muere. Se llamaba Natalia. Pues este es el test. Pues nada, Aprobado. que nos ayuda a reflexionar también. Gracias, Andrea. Luego Nada. nos quedamos Muchas contigo gracias. a partir de las 5. ¿Hay alguna línea roja, alguna fotografía que no publicarías o que no tomarías ni siquiera? Más que nada, sobre todo es no dejarse lo máximo en el tintero, sobre todo para luchar contra las noticias falsas. Me indigna mucho que seamos, a veces, dejemos pasar el discurso de mucha gente, que voy a ser un poco así leve, ¿no? Muy ameba, que nos estemos creyendo el mensaje que viene de quien no te quiere y no te va a cuidar, al que no se puede apoyar. Yo no tengo amigos racistas, xenófobos, homófobos, no tengo amigos de esa clase, no quiero tener esa clase de gente. Y entonces creo que debemos luchar haciendo mucha más pedagogía, contándolo todo, sin hacer amarillismo muchas veces, que eso es... Y yo no soy nadie, las importantes son quienes reflejo en las historias y el profesorado y alumnado que le da sentido más todavía que publicar a veces este trabajo. Y tenemos a Víctor Jara sonando, que sé que es un cantautor muy especial. Mi papá de niño me lo ponía, además la muerte de Víctor Jara, terrible, ¿no? Como lo asesinan. Y cuando estuve en Chile, en La Moneda, enfrente de La Moneda, era ver esas imágenes de cómo un dictador bombardea la sede la sede de La Moneda, y eso mi padre siempre me lo contaba. En los últimos años de vida de mi padre, sobre todo el final de sus días, ¿no? Le poníamos esta, Te recuerdo a Amanda, ¿no? Son canciones muy, muy profundas, y a él le ayudaba a distraerse, y bueno, mi padre se fue escuchando estas canciones, ¿no? Y eso te ayuda a saber lo que no toca, ¿no? Esa gente que quiere quitarle el derecho a asistir a otras personas porque no haces lo que yo digo, ¿no? Alberto Hugo Rojas es fotoperiodista, es nuestra persona luminosa que forma parte ya de la familia de Roscas y Cotufas. Te agradezco un montón que hayas venido, que nos hayas traído todas estas historias y estos rostros y estos nombres propios, porque son los que pasan desapercibidos en el fragor de la batalla, de las guerras. Contamos números, contamos cadáveres, y a veces detenernos en una mirada, pues a los chiquillos y a nosotros también nos ayuda a frenar de golpe y a mirar y decir que estamos haciendo tan mal para que las vidas sigan cayendo en tantos lugares. Gracias. No, gracias a ustedes, y también, bueno, al alumnado que durante este mes largo voy a estar aquí gracias a Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, llevando paz en construcción al profesorado y al alumnado, ¿no? Cuídate mucho. Muchas gracias, nos vemos pronto. Que funde todo el clamor, el de